Y ya estamos en comunicación, como siempre, como todos los sábados, con el doctor Sotopaiva. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué decís? Un buen día para vos, a pesar de lo nublado, para toda la audiencia. Y bueno, esperemos cómo sigue esto de la cuarentena y cómo sigue esto de la violencia, ¿no? Una violencia que ha sido ya en nuestro país y en el mundo una cosa increyendo y que, si bien se ha repetido a lo largo de las épocas históricas, ahora se visibiliza, ahora se conoce al instante dónde, cuándo ocurre y por qué ocurre. A mí me está preocupando últimamente el auge, así, aunque parezca un el auge que está teniendo A ver, doctor, lo estoy perdiendo, doctor. No A ver, lo alcanzo. Ahora un poquito mejor, no lo alcanzaba a escuchar recién. Bueno, decía que me está preocupando el gran auge de la violencia, sí, aunque parezca un contrasentido de la palabra, en esta época, y sobre todo en dos aspectos, ¿no? Que nosotros hemos siempre comentado, lo hemos charlado en cada uno de los cursos y de las conferencias dadas. Creo que vos has sido también partícipe a través de este micrófono de las charlas, pero todavía me sigue asombrando que algunos aspectos que son las luces rojas que previenen contra la violencia todavía no se tengan en cuenta. No sé si está de más repetirlo. Si a vos te parece, yo lo voy a repetir. Parece que hubo transmisión de pensamiento, doctor. Porque yo venía pensando, hoy digo, ¿qué podemos hablar con el doctor? Porque al doctor no le gusta que reiteremos estos temas, pero estos temas están cada vez, como usted dijo recién, cada vez más en auge, aunque parezca, como dice, un contrasentido. Esta violencia, pero no solamente en la cuestión que hemos hablado y usted ha tratado en los cursos y en la facultad, el tema de la violencia de género o la violencia intrafamiliar, sino la violencia que tiene la sociedad ya en este punto. Y no sé si será porque la cuarentena la ha potenciado, tenemos menos la mecha un poquito más corta y arrancamos con cualquier cosa, la influencia que tienen los medios, porque, y yo lo decía, lo vengo diciendo desde esta mañana, y lo he charlado con Mimo y lo he charlado hace un rato con Edgardo Grisolía, el tema de los medios de comunicación, como está focalizado la mayor cantidad en Buenos Aires y tienen un problemón con el tema de los contagios, se lo trasladan al resto del país y las disputas que hay generan esa violencia también. Sí, yo creo que hay una multicausalidad para la violencia que tenga tanto incentivo, ¿no? Cuestionablemente la violencia en el humano arranca desde cosas muy pretéritas, siendo en primera instancia una agresividad innata que de alguna manera promociona la supervivencia. O sea, hay una agresividad que está en todas las especies y que es específica para sobrevivir. Pero también esta diferencia la hemos usado muchas veces. Los animales siguen siendo agresivos, no violentos. Es la especie humana la que, a partir de una agresividad innata, a partir de allí se pone violenta. Y se pone violenta porque hay una multicausalidad de hechos que lo llevan a eso. Los ejemplos intrafamiliares son unos, los que rodean al núcleo, no solamente familiar, sino también social, son otros. Entre ellos están los medios, que cuando anuncian algo no lo anuncian como algo criticable, sino como si fuera un hecho al que hay que darle publicidad. Y ni que hablar ciertos aspectos que tienen que ver ya con el entretenimiento, como son lecturas o como son películas, en donde la promoción de la violencia es un hecho casi constante. Hay mensajes subliminales en donde todo se resuelve a través de la violencia y no de lo que podría ser lo previo a que aparezca esta, que sería la educación, los ejemplos y la inculcar valores desde la más temprana infancia.
Pero estos valores no están porque no exigen, mejor dicho, núcleos básicos, que es la presencia de adultos que sean referenciales. Si no hay adultos que son referentes para dar el ejemplo, es muy difícil de aprender esto que después, bueno, nos conmociona tanto, nos hace daño a tantas personas y que todos los días aparece como noticia, pero que aparentemente no se puede solucionar. Entonces, a mí me gustaría dar en esta oportunidad nuevamente cuáles son aquellos famosos signos que anuncian la violencia y después hablar un poquito de los opinólogos que dicen, pero no, sí, tantas personas podrían irse de ese contexto, podrían huir y sin embargo no lo hacen. Bueno, primero vamos a hablar de las luces de alerta y después vamos a hablar de lo que dicen estos opinólogos. Las luces de alerta son muchas, se presienten y se ven en el contacto casi, yo te diría, semanal o bisemanal que se puede tener con una persona. Aparece en el insulto, en la descalificación frente a otros, en la forma de trato, que vos dirás, sí, pero hoy en día todo el mundo se trata de cualquier manera, y es verdad, esto también ha contribuido al auge de la violencia. ¿Por qué? Hola. Sí, ¿Hola? Lo escucho, doctor, lo escucho. Bueno, entonces, a partir de allí, aparecen una serie de hechos que, en la forma en que nos tratamos, ya podemos darnos cuenta si alguien nos está agrediendo verbalmente, de palabra o de gesto, con la forma en que lo hace, no solamente cuando estamos en la intimidad, sino también cuando estamos frente a otros, que lo hacen precisamente en forma preferencial frente a otros. Hay algunos que son lo suficientemente sociópatas como para esconder esa faceta y frente a los otros aparecer como grandes, buenísimas personas, excelentes ciudadanos, y sin embargo en la intimidad se muestran de otra forma. Bueno, pero lo habitual también es lo otro, que se puedan percibir las agresiones verbales y los gestos hechos de descalificación. A partir de allí ya empieza nuevo el tirón de pelo, el empujón, el callate la boca, vos no sabés nada, acompañado de un pellizcón en la mejilla. Y todas estas cosas que empiezan a hacer una escalada, terminan luego con la trompada, terminan con la agresión a patadas o con objetos contundentes, cortantes o armas de fuego, y en el óbito de la persona que desde mucho tiempo atrás está siendo testigo y partícipe, cuando no coprotagonista de estos hechos, y que a veces tiene la solución inesperada. Digo a veces porque muchas veces esta persona que ha sido el victimario, que empezó con las palabras, los gestos, que siguió con el pellizcón, la cachetada, la trompada, en un momento determinado puede encontrarse con que la víctima se revela, aparece la violencia cruzada y entonces aparece en el momento de descuido, ya sea porque está dormido, porque está borracho o porque le pusieron un somnífero, el momento en que la víctima se desquita, se venga y quiere terminar con esa situación que durante tanto tiempo la ha acosado y la ha hecho sufrir. Esto ya se llama violencia cruzada. Pero bueno, el circuito de la violencia es un circuito permanente, es un circuito que lo hemos estudiado y lo hemos dicho muchas veces. Aparece con un aumento de tensión, luego con la agresión, luego con la pérdida, digamos, de el arrepentimiento por lo hecho, que es nada más que entre comillas, se pide disculpas, se dice que nunca más lo va a hacer, la víctima en primera instancia lo tolera, lo aguanta, lo perdona, hasta que nuevamente comienza el aumento de las tensiones y el circuito se sigue repitiendo en forma casi permanente. Hasta que a veces, como dije recién, aparece la violencia cruzada y el final del victimario hecho por la víctima. Estas son las características habituales y nosotros las hemos dicho siempre y aparecen en las parejas jóvenes, aparecen ya cuando se están constituyendo los primeros escarceos amorosos, cuando se constituye a lo mejor la primera salida o la primera intimidad, y muchas veces estas cosas no se tienen en cuenta a pesar de que las advertimos. ¿Por qué? Y porque claro, lo que dice un hombre de más de 30 años, y que hablar si lo dice el papá, son cosas de viejos, son advertencias que ya no tienen sentido, yo sé cómo manejarlo, y entonces aparece la clásica omnipotencia del puber o del adolescente que cree que todo lo que dice un adulto
son pavadas o cosas que a él no le sirven para nada. ¿Por qué? Porque en esa instancia de omnipotencia puberal y adolescente se tiene más confianza en lo que dicen los padres que en lo que dicen los adultos. Allí es cuando aparecen precisamente el camino ineludible a que ser una víctima o ser un victimario, porque las cosas no han caído en la fuente adecuada o no se han dicho quizás en la forma apropiada. Estas son las cosas vinculadas a la violencia. Y ahora voy a lo de los opinólogos. Hay gente que dice, pero estas cosas las están captando, ¿por qué se seguía quedando esa mujer? ¿O por qué se seguía quedando ese hombre? Porque quiero aclarar, y antes de seguir avanzando, que la violencia no es un patrimonio exclusivo del varón. Si bien estadísticamente hay una violencia de género que cada vez se hace más visible, hay violencia desde el punto de vista también de la mujer hacia el varón. Violencia que se da de infinitas formas y que se da a veces en los cuidadores específicos de personas que o están discapacitadas o son adultos mayores puestos en situaciones de hospitalización o de cuidado en geriátrico. O sea que no nos quedemos únicamente con la violencia machista. Digamos que la violencia no tiene género, Si bien hay una violencia de género estadísticamente clasificada y predominantemente machista, hay una violencia también desde el otro lado. Pero digo, la gente que dice, pero ¿y por qué no se van? ¿Por qué no desaparecen? ¿Por qué no hacen la denuncia? Y entonces a esta gente había que decirle que no conocen nada de lo que es el circuito de la violencia, que es el que expliqué recién. Que tendrían que aprender de qué manera y hasta qué forma el miedo hace que se invalide uno y no pueda dar aviso o no pueda hacer la denuncia como corresponde. Si bien los anuncios están permanentemente, llame a tal teléfono, avise a una amiga, diga que hay tal secretaría que lo va a atender, esos avisos a veces son improducentes cuando hay tanto miedo aferrado o cuando de una manera se teme por la vida del hijo, por la propia vida y a veces hasta por el sustento diario, porque muchas veces el violento o la violenta es quien está proveyendo a la casa la forma de subsistir. Bueno, entonces, todas estas cuestiones hacen que a veces uno quede preso en esa red de violencia y no se pueda hacer lo que tanto se aconseja.